Hablar del pasado es referirse a un tiempo que solo existe en la memoria del individuo. Aquí yace el sentimiento de otredad temporal, entender las formas de experimentar y construir nuestra temporalidad. La experiencia del tiempo es un ejercicio mental para recordar lo sucedido o elaborado en algún punto en el espacio, a manera de lograr una representación mental sublimada. Aquí reside la noción del pasado como referente territorial, es decir, la conciencia sobre los orígenes y transformaciones de los lugares. Las formas de experimentación del pasado contienen discursos que pueden ser armónicos para unos y de conflicto para otros, de pertenencia o bien de negación. Determinadas experiencias han sido empleadas para legitimar inequidades en las relaciones políticas, económicas y religiosas del presente, con lo cual hemos accedido a un pasado construido. A partir del contacto con las culturas de Occidente, los grupos que ocuparon Mesoamérica precolombina experimentaron procesos complejos de mestizaje, reelaboración ideológica y territorial, un hecho tangible y aún persistente en las diferentes historias de vida del México posmoderno. Estos procesos provocaron la reocupación, actualmente bajo un concepto político territorial de Estado-nación, de áreas con altas concentraciones de cultura material prehispánica y recursos ecológicos. En estos lugares coexisten discursos populares sobre el pasado prehispánico. Algunos de ellos han persistido en el tiempo y tienen raíces remotas con respecto a la cosmovisión prehispánica. Otros discursos se presentan como alteridad, tomando como referente inmediato las condiciones histórico-sociales del presente. Sin embargo, estos discursos parecen no tener armonía frente a aquellos emanados de las ciencias e instituciones, generando conflicto sobre la forma en la cual se concibe el pasado, cómo debiera conservarse y quiénes tienen derecho de hacer uso del mismo. Durante al menos 75 años, los planes oficiales de investigación, conservación y difusión del pasado prehispánico en México han operado fuera de estas premisas. Se ha privilegiado un discurso político-económico nacionalista que, a pesar de haber beneficiado en la conservación de áreas con altas densidades de monumentos, se ha limitado a ofertar y lucrar con el pasado, bajo un enfoque de patrimonio cultural o bien bajo un concepto neocolonial referido como paisajes culturales. Este modo oficial de operar ha generado conflicto frente a los usos y costumbres populares del pasado, ya sea por valoración económica o bien por valoración identitaria, lo cual sugiere la existencia de grupos habitando territorios complejos donde sus pobladores tienen intereses diversos sobre lo que debe o no debe conservarse. Palenque, el lugar de las grandes aguas, es punto de encuentro eterno con el pasado prehispánico. Miles de personas lo visitan anualmente, a modo de resultar una fuente de ingresos para muchos grupos que se ven beneficiados por la derrama económica del turismo. En este sentido, Palenque es también un lugar de ruptura social, devenido por un proceso de patrimonialización y turistificación, por un uso irracional del pasado pensado como patrimonio cultural. Monumentalidad arquitectónica, así como una geomorfología de selva y sabana abundante en recursos ecológicos, caracterizan la zona arqueológica de Palenque. Posterior a su abandono en algún punto del siglo X después de Cristo, ha sido objeto de interés de visitantes e investigadores desde finales del siglo XVII, incluso mucho antes. Ante la abundancia de cultura material y recursos ecológicos, a través del tiempo han surgido intereses políticos, económicos e ideológicos que se contraponen entre sí, pero que en su conjunto han privilegiado la explotación económica de este patrimonio cultural y ambiental.
zona arqueológica era hasta el año de 1990 una plaza de interés turístico y cultural en aparente armonía. Sin embargo, comenzaba a gestarse un conflicto entre los intereses y obligaciones del personal de administración y custodia de la zona y aquellos que aprovechaban la derrama económica del turismo. Entre 1970 y 1990, las redes laborales estaban basadas en relaciones interpersonales y el turismo era incipiente. Por casi 3 décadas, la zona ofreció un espacio de recreación y aprendizaje a partir de los esquemas de operación y manejo de sitios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuyas estrategias devenían de un sistema simple de administración y custodia ejecutado por personal de la comunidad. A principios de 1970, la administración se institucionalizó y comenzaron a llegar los primeros guías y artesanos, quienes ofrecían productos de manufactura local y servicios personalizados al incipiente turismo de la época. Sí, voy a estar 1 año. Y bueno, pasó ese año muy tranquilo, no había muchas comunicaciones, las personas que venían en ese tiempo era únicamente por medio del ferrocarril del sureste, y aquí venía cada 3er día. Y venían unas cuantas gentes y así, y ya posteriormente se hicieron se volaba en avionetas porque no había de otra, y ahí venía algo de turismo también. No había en ese tiempo presupuesto para trabajos aquí en la zona. Bueno, el primer contacto con la zona arqueológica fue en los años 76. En ese tiempo no había ninguna idea de volverse guía algún día, era por gusto, ¿no? Y sí fue un impacto tremendo porque era un lugar maravilloso, no había nadie en esa época, no llegaban casi visitantes, y la primera impresión pues era subirse al Templo de las Inscripciones y contemplar la selva que estaba bastante conservada en esos años. Pues había muy poco turismo y era un turismo más bien de joven, de hippie, de aventurero, de artesano, de artistas, y contada gente que ya conocía algo de la cultura maya. Y entonces me encuentro con aquellos tiempos que yo inicio en el 87, de que no se daban boletos muy grandes, sino unos pequeños boletitos como timbre postal, así eran pequeñitos, insignificantes, porque valían 4 o 5 pesitos o 2.50 cada uno. Entonces ahí empezamos a trabajar, viendo pues que la afluencia turística era muy pequeña también. No había palenque, no se había explotado su totalidad en esos momentos, ¿no? Entramos a trabajar con muchas necesidades, porque carecíamos de herramientas para el servicio. Teníamos que andar a veces haciendo alianza con el sector turístico y restaurantero del lugar, que nos donaran ciertas cosas para el mantenimiento del lugar, ¿no? Y así nos fuimos dando. Ahora sí que nosotros mismos nos forjamos esta tarea de buscar esas alianzas, porque por parte en eso entonces de la autoridad había muy poco interés en ese entonces, pero teníamos nosotros esa necesidad de ver de que teníamos que darle la cara al público. Nosotros éramos los que representamos a la institución en ese momento, y nos dijimos entre nosotros, tenemos que salir adelante. En los años 80 ni siquiera había transportación colectiva para acá, ¿verdad? El que venía aquí era pues aventurero, eran mochileros. Esos mochileros, esa gente que mucho criticaron durante tiempo, a veces los hippies, ellos se hicieron famosos a nivel mundial. Formo parte del inventario del instituto porque estoy trabajando aquí desde 1975 con el primer administrador de la zona arqueológica, que fue don Mario León Teovilla, y trabajaba enfrente del Baño de la Reina. Ahí había un restaurante de una señora que se llamaba Gerta Rateike. Posteriormente, como a los 2 años que se construyó el restaurante aquí enfrente, también venimos a trabajar también en una pequeña parte de este restaurante. Y después pues fuimos cambiando y se fueron integrando otros artesanos hasta este lugar donde estamos actualmente, que tenemos 22 años en esta parte de aquí del estacionamiento.
nosotros aquí crecimos, corrimos, no había cuota en las ruinas, no había plumas de la CONAM, no había tanto turismo, ¿verdad? Sofisticado como hoy en día, que todo es cuota, todo es pago, todo es comercio. En 1989 comienzan a generarse cambios importantes promovidos por la combinación de diversos factores. Entre ellos podemos mencionar las actividades del megaproyecto arqueológico Palenque, que a través de la liberación de millones de pesos por parte del gobierno federal, pondría valiosa atención a la conservación del núcleo cívico-ceremonial del sitio, la excavación y apertura al público de unidades residenciales y con ello la llegada de los descubrimientos monumentales, como el caso de la Reina Roja en el Templo 13 en 1994. Otras transformaciones fueron la remodelación del campamento de investigación, ampliación y habilitación de bodegas de materiales, la construcción del nuevo museo de sitio en el área de servicios y, no menos importante, la declaración de Palenque como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. En los años 88, Palenque fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad y eso le dio un gran alce a Palenque. Podríamos decir, ¿por qué no decirlo así? Comparar a Palenque con otros sitios. Palenque con su estructura, su arquitectura es maravilloso. El gobierno mexicano ha invertido mucho en, digamos, bueno, hoy se usa ese término de poner en valor. El gobierno mexicano ha invertido mucho dinero en la reconstrucción de los edificios para básicamente que la gente pueda visitarlos. Siento que Palenque tiene la gran ventaja de que desde, bueno, ya son más de 20 años que ha sido una política establecida por Arnoldo González, en que el trabajo sea en conjunto con los restauradores. Se ha trabajado en Palenque mucho, con los proyectos arqueológicos, con los planes de manejo, y en esos planes de manejo se contempla de manera integral la difusión, la conservación, la investigación. Creo que todo lo que se ha apuntado en los últimos años en cuanto a la investigación ha sido provechoso, ¿no? Porque es cuando han surgido tumbas, se ha visto sistema constructivo con más claridad y muchos aspectos en la función funeraria sobre todo. Han habido muchísimas transformaciones buenas, muy buenas y negativas, totalmente. Por ejemplo, han habido accesos, se han hecho acceso a nuevos edificios, se han hecho trabajos arqueológicos muy importantes. Desde la afluencia de turismo, principalmente a partir de los años 90, cuando entra el turismo de masa, de ahí la presencia de las comunidades indígenas que no estaban en el sitio en esa época, prácticamente no había gente, y la fuerte restauración que se hizo, que cambió radicalmente la visión de Palenque y la afectación de la selva. Palenque, al igual que otros lugares de interés histórico, fue objeto de un proceso de patrimonialización, por lo cual la estructura administrativa y operacional del sitio exigió mayor complejidad y organización en cuanto a recursos humanos especializados. Ello provocó la contratación de personal para el mantenimiento de la zona, la apertura de nuevas plazas para la custodia, fortalecimiento sindical y el surgimiento de un organigrama burocrático encargado de las labores administrativas y jurídicas. Incrementó la complejidad de las instalaciones, el mobiliario, la señalización y la remodelación de estacionamientos. Cambió mucho en los 90, que se impuso una dirección más oficial, se delimitó el trabajo de los custodios, se metieron gente de limpieza, de mantenimiento, empezaron más reglamentos. Al mismo tiempo que se empiezan a abrir más edificios, se necesitaba más personal, había que abrir más vigilancia. También se dio la oportunidad de tener el museo, de que se inaugurara el museo de sitio. Todas estas funciones sí se han incrementado debido a que con el paso del tiempo la zona es más visitada, por lo que se han abierto más espacios a la visita pública, por ejemplo. Entonces esto ha generado que crezca de alguna manera
el personal de apoyo para atender las diversas áreas en cuanto a la seguridad, operación, investigación, difusión, restauración, etc. Sí ha generado que se incremente más empleo, por ejemplo, y en general las actividades, ¿no? La zona arqueológica de Palenque opera con cierto número de personas para el mantenimiento menor. Creo que necesitamos más, aproximadamente tenemos 20 a 24 personas que nos apoyan en el mantenimiento menor, que es poda, recolección de basura, deshierve de algunos edificios, pero sí necesitamos más personas, más personal para seguir, para tener más limpio, que lo tenemos bastante, creo yo, en bastante buen estado, pero sí se necesita más personal. No menos importante fueron los cambios en la proyección turística nacional e internacional con el aumento de las campañas en prensa, radio y televisión. Hacia 1992, el aumento de visitantes y un consecuente aumento en las entradas económicas de la zona arqueológica era más que evidente. Actualmente, no se sabe cuánta gente visita Palenque. De manera no oficial, se estima que para finales de la década de los 90 del siglo pasado, un promedio de 5.000 gentes visitaron diariamente la zona en temporadas altas, y que un promedio de 500 personas la visitaron en temporadas bajas. Este derrame traspasó el imaginario de propios y extraños, tanto en el pueblo de Palenque como en los alrededores de la zona arqueológica. Pues desde entonces Palenque empezó a crecer, ¿no? Y como empezó a crecer y nosotros todavía no habíamos crecido, la derrame turística empezó a crecer, pero nosotros no teníamos ahora sí que toda la infraestructura para poderlos atender. Entonces eso sí nos ha hecho que no podamos cumplir con lo cometido de esta institución. Es algo que hay que estudiarlo, ¿no? En ese sentido, lo que yo sé, lo que yo veo, ¿no? El tiempo que me tocó trabajar aquí, es la época en donde el sistema de control de los visitantes es muy, digamos, primitivo. Este es un lugar en donde básicamente los visitantes se cuentan a mano. Cuando es básicamente algo tan simple como poner un torniquete, es algo que tiene años que no se ha logrado hacer. Entonces, en los momentos en los que hay gran cantidad de visitantes en el mismo momento, llega un momento en que es imposible contarlos. Y los visitantes entran sin ser contados, entonces se tiene que calcular cuántos entraron. Así es como yo tengo entendido que esto sigue funcionando. Sí se ha incrementado el número de visitantes, también se ha incrementado las áreas visitables, lo cual quiere decir que cada vez cuesta más mantenerlos. Realmente económicamente y socialmente pues ha impactado bastante, porque pues casi la mayoría de la gente que vive en la región pues vive del turismo, casi restaurantes, hotelería y todo, aparte el comercio informal, la venta de artesanías y de souvenirs y todo eso, pues ha estado aquí presente desde hace muchos años. Entonces yo creo que sí, económicamente ha sido benéfico para la región, ¿sí? Pero también como que se está sobresaturando esto. En los 90 no encontrabas todo lo que encuentras actualmente, ¿no? Yo creo que en aquel entonces la visita era más tranquila, más fluida y más todo. Ahorita con tanta afluencia también, tanto de turismo como de vendedores, pues ha estado un poco ahí la problemática, ¿no? Pues sin lugar a dudas esta es la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Hay que señalar, no hay que ser un gran economista o ser un especialista en estos fenómenos económicos que ocurren, pero Palenque tiene dos grandes fuentes económicas. Por una parte la actividad agropecuaria o ganadería, plantaciones agroforestales, plantaciones agroindustriales, y por otro el turismo, que es una fuente muy importante de ingresos. Otras transformaciones tienen que ver con dos grandes migraciones de grupos choles y tzeltales de Ocosingo, Chilón, Yajalón, Tumbalá, Tila y Limar. La primera, sucedida entre 1950 y 1960, fue motivada por el reparto agrario en Chiapas. La segunda, entre 1994 y 1995,
fue causada por el movimiento armado en los Altos y zona selva, cuando miles de familias se desplazaron a Salto de Agua y Palenque. Gran parte de estos grupos se asentaron en ejidos como El Naranjo, Adolfo López Mateos, Santa Isabel, Cuauhtémoc Cárdenas, La Cascada, entre otros. Con el paso del tiempo y la precariedad de las condiciones en el campo, entre 1980 y 1990, estos grupos encontraron en la zona arqueológica una fuente de ingresos más o menos estable, hecho que marcó el inicio del comercio informal dentro y fuera del área de monumentos. Cuando se denota el cambio total y un cambio muy brusco fue a partir del 94, que entonces hubo así una avalancha de gente que se vino a trabajar acá. Entonces fue cuando denotó esto y se disparó un total desnivel. Se distorsionó todo esto, se distorsionó lo que es artesanía y lo que es planeación allá afuera. Desde el movimiento del 94, a partir del movimiento del 94, tú sabes, Joshua, cambian las cosas, ¿verdad? Viene el movimiento del 94, en los años 92 el turismo estaba levantando mucho, ¿sí? Llega el movimiento del 94, lógicamente el turismo se va para abajo, pero se vuelve famoso Chiapas a nivel mundial. ¿Sí? O sea, el movimiento del 94 hace que Chiapas se vuelva súper famoso y la gente de las comunidades empiezan a despertar, ¿verdad? Esas comunidades choles, celtales, orciles, empiezan a darse cuenta pues que tal vez ellos son los descendientes de los que trabajaron ahí hace 1400 años o 1300 años. Tú sabes, el comercio sube en Palenque, acabando el 94, empieza a subir el comercio, las carreteras, empieza a haber más escuelas, más hospitales. Entonces el movimiento del 94 trae el cambio total para Chiapas, ¿no? Para todos, ya sea para los indígenas, para los caxlanes, ¿ah? Para los extranjeros que viven en Chiapas. Desde el 1994, el movimiento del 94 empieza a cambiar todo. ¿Por qué? Pues, como todos los que vivimos aquí en esa época, nos dimos cuenta y sufrimos 2 años sin turismo, 3 años, 4 años. Ahora el turismo mundial está enfocado ya no nada más en las zonas arqueológicas, ya quiere conocer las comunidades indígenas, ya no se enfocaron tanto hacia las famosas playas, hacia el famoso Cancún, Acapulco, se enfocan a Chiapas. Palenque hoy en día es un pueblo de migrantes. Palenque ha recibido en los últimos 15, 20 años una enorme cantidad de familias que han venido a esta zona en busca de oportunidades, en busca de trabajo, en busca de sacar adelante pues a sus familias, y sin lugar a dudas pues han poblado importantemente no solo la ciudad urbana, sino inclusive los desarrollos agropecuarios que existen en la región. No hay que olvidar que Palenque sufrió la primera gran migración allá por los años 60, cuando el gobierno de la República decreta que en Chiapas hay tierras que no están colonizadas, que no hay presencia de personas para explotarlas, y se hace el primer gran reparto para personas que quisieran venir a Palenque. Eso ocurriría pues en los años 60. Ahí viene una gran migración de familias que se asientan y que traen, digamos, una visión distinta y sentimientos de pertenencia distintos. Palenque puede entonces decirse que hay dos tipos de ciudadanos, de personas: los que han migrado, los que han venido a Palenque, y la enorme población original, que hay que señalar que en esta región tenemos pues una población de cerca de 230,000 hablantes de lengua chol, que tienen otra visión y que tienen una manera distinta de ver este patrimonio. Yo me aventuraría a reflexionar señalando que las familias que se han asentado en Palenque pues traen otros orígenes, traen otros sentimientos, que vienen por motivos económicos, que vienen por necesidades. Por lo tanto, digamos, el patrimonio histórico, el patrimonio arqueológico, pues queda ahí un poquito lejano, digamos, a sus visiones y a sus sentimientos. Mi abuelo pues trabajaba para
un señor de cafeteros, de cafetales, ¿no? Y como mi abuelo allí no tenía parcelas donde vivir, ¿no? Y lo que tuvo que hacer, escuchó unos rumores que hay unas parcelas que hay un grupo de gentes que están repartiendo parcelas para cada persona. Y entonces, como escuchó mi abuelo eso, y vino a hacer su vuelta hasta aquí a López Mateo, digamos. Pero obviamente ya Naranjo ya estaba allí. Naranjo ya estaba, son los primeros que llegaron. Y entonces llegó mi abuelo y le gustó porque tenía río, ahí pasaba el río Chacamax. Y entonces le gustó a mi abuelo y tuvo que apartar. Yo voy a apartar como unas 15 hectáreas para mí. Nací aquí en Chumbala, Chiapas. Pues desde mis padres, mis abuelos llegaron a la comunidad Adolfo López Mateos, viniendo, buscando donde hay más vida, donde pueden cultivar, o donde hay ríos, donde pueden vivir más. Eso pues, llegamos acá cerca de la zona arqueológica. ¿Cómo está en su situación los indígenas? ¿O qué porcentaje tienen sus recursos? Porque los indígenas, para mí, un indígena cultivan su maíz, si llueve va a haber cosecha y si no llueve, en balde el trabajo como que fuera, no hizo su trabajo por la necesidad, por la lluvia, por la cosecha. Por eso siempre los indígenas siguen lo mismo, no puede superar porque sus productos es un poco duro para cosechar por parte de las lluvias, si no hay, pues ya ahí se queda quebrado todo el trabajo. Yo pienso, ¿verdad?, que debido al movimiento zapatista en el tiempo, ¿verdad?, eso vino a repercutir mucho a que la gente, ¿verdad?, de diferentes comunidades dejaran ellos sus tierras, sus parcelas y se dedicaran al mercadeo de los trabajos que aquí hay. Entonces podemos ver que esto se ha visto que va creciendo día con día. A partir de ese año que vino el zapatismo, por ejemplo, la gente empezó a emigrar hacia Palenque y da la casualidad que los primeros, los padres que vinieron primero para abrir mercado aquí, se vieron obligados o con la autoridad de poder otorgarle a sus hijos también un espacio. Y entonces fue creciendo poco a poco hasta darle a nietos, a sobrinos, a hijos, y así se fue creciendo todo esto. Porque en primer lugar vinieron los primeros artesanos, entre ellos estaba don Alejandro Lazo, don Miguel Lazo, que en paz descanse, vino don Laurencio Pereira, don Abenamar, ¿sí?, y mi padre Antonio López, y a partir de ellos ya empezaron a venir ya los demás, se fueron juntando todos, pero fue un proceso, pues en ese tiempo se necesitaba hacer papeleo hasta México, no aquí, y pues por eso, de esa manera fue que adquirimos nosotros la concesión. En este lugar se paga un derecho de piso, un derecho de concesión, o sea, pagamos impuestos. La vida tranquila comercial del lugar, que hasta 1990 se remitía a 10 artesanos locales concesionados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el grupo de Lacandones, el grupo de lavacarros emplazados en el estacionamiento y el restaurante Shaman Egg, administrado por los custodios del sitio, se alteró de manera drástica. Por ejemplo, todo el ambulantaje anda atrás del turismo, los atosigan, los molestan, han habido, con el crecimiento de esto, han habido muchas cuestiones de robos, de falta de respeto. Mi padre me trajo hace quizás como 35 años. Sí, yo estaba muy niño, pero lo acompañaba a este lugar.
Y de ahí empecé yo a darme cuenta que el turismo venía regularmente, no mucha gente, pero era regular. La cuestión de todo esto es que fue creciendo sí, el auge de turistas, y yo me fui empapando poco a poco en las experiencias de poder trabajar la piedra y la piel. Hace muchos años no había mucha un mercado como esto que ahorita estamos, ¿verdad?, viviendo. Antes había un respeto por los trabajos, y eran pocos los artesanos que estaban en esta zona. Ante el desempleo generalizado a nivel nacional, de la mano de un mayor derrame económico, arribó el comercio informal no solamente de artesanías, sino también de alimentos sin regulación sanitaria, bebidas e incluso productos de catálogo como Avon, Ebel, Tupperware, entre otros. Así también la presencia masiva de abastecedores de productos envasados como Sabritas, Gamesa, Coca-Cola y Marinela. Como resultado de este comercio, desde 1990 se generan toneladas de basura producto de la venta y consumo de productos industrializados. Bueno, aquí en Palenque, el único atractivo turístico es la zona arqueológica. Las cascadas de Agua Azul, lógicamente, como algo secundario, ¿no? Misoljá, ahora está Roberto Barrios, ¿no? Pero, ¿cómo te podría decir? Yo esta pregunta no sabría, digamos, más que comentarte que no hay otro empleo más que esto. El que viene a vender la congelada, el famoso boli, ¿sí? La gente que viene a vender panuchos, o sea, gente que en la zona arqueológica está llegando gente de la más poderosa del mundo, que anda viajando, y que pues, lógicamente vienen aquí a hacer algo para sacar de comer, ¿no? Yo creo que no puede existir una doble moral cuando básicamente las personas están buscando solucionar sus necesidades básicas. Pues en eso no hay doble moral, si la gente lo que está buscando es comer, tiene sentido que eso sea lo que más preocupa. En el mundo de los especialistas, ¿no?, en el patrimonio, sí vivimos en eterno drama, pensando que, bueno, si estos son los herederos legítimos, ¿cómo es posible que no valoren su pasado? Pero bueno, pero eso es resultado básicamente también de 70 años de indigenismo mexicano que ha llevado a esto, ¿no?, a que las gentes estén realmente muy desconectadas de su pasado. El desorden, ¿sí?, de estos vendedores ambulantes por todos lados dentro del sitio, eso es básicamente el resultado de una muy mala gestión interna, porque tendría básicamente que haberse negociado hace mucho tiempo algún tipo de arreglo. Este ambiente marcó el inicio de la disputa comercial ilegal entre quienes tenían concesión y estaban obligados a pagar impuestos, aquellos que se establecieron fuera del marco normativo fiscal y la administración de la zona. Frente a esta situación, durante más de 30 años, los artesanos concesionados han asumido responsabilidades sobre el relieve de una falta de derechos. Ya en el 78 más o menos nos establecimos aquí en la zona arqueológica como una asociación de artesanos para trabajar lo que es el bajorrelieve en piedra caliza en el 78. Y después vino lo que es el grabado de la piel, bolsa, figuras mayas, todo lo referente a los tableros, palacio, el templo de las inscripciones y todo eso. Y la experiencia que he tenido aquí, pues que hasta el día de hoy no hemos tenido problemas con ninguna autoridad ni nada, siempre nos hemos sujetado a los reglamentos que nos pone el Instituto Nacional de Antropología. Hicimos una solicitud primero pidiéndosenos concesionara como artesanos para estar ya un poco más seguros. De hecho, nosotros aquí llevamos ya como 35, 36 años aquí. Nos hizo el favor el Instituto Nacional de Antropología de darnos una concesión a 9 personas, de los cuales empezaba desde aquí hasta acá hasta la derecha, donde está doña Pascual.
hasta ahí nos otorgaron 9 concesiones. 9 concesiones que a partir de ahí hemos estado trabajando nosotros con esa concesión. Las responsabilidades que tenemos aquí es de mantener el orden, primero, ser un poco disciplinado y tener limpio el área de nuestros locales. Esas son mis responsabilidades. Y estar constantemente, no quedarme debiendo renta ni nada de eso, para tener una mejor responsabilidad. Y pues en base a eso el instituto pues nos da ciertas bases para trabajar libremente aquí. Se aumentó totalmente el ambulantaje y eso nos ha afectado muchísimo, porque nosotros estamos legalmente constituidos con una concesión del Instituto de Antropología, pagamos impuestos, pagamos una renta y legalmente estamos aquí trabajando, y eso nos ha, el ambulantaje, el pirataje nos ha afectado económicamente, pero aquí estamos, aún seguimos trabajando. Tenemos responsabilidades muchas, tenemos derechos muy pocos, porque no podemos levantar la voz, no podemos hacer peticiones para que este ambulantaje termine, no podemos hacer nada que los demás hagan. Por ejemplo, irnos a vender en la parte de afuera, no lo podemos hacer porque inmediatamente vienen y nos ponen un alto. Esos derechos no los tenemos. Y responsabilidades sí las tenemos, como son cuidar y mantener el sitio para lo que está destinado. Si hacemos un análisis más antropológico y nos sentamos a pensar con calma, que antes de hacer esto estas personas tenían básicamente una economía de subsistencia con muy poco acceso a recursos monetarios, con muy poco acceso a dinero, y que a partir de que el proyecto arqueológico y en general el funcionamiento de la zona arqueológica genera la expectativa de tener más dinero en la mano, entonces lo que eso sigue así. En ocasiones los que estamos fuera vemos cómo hay estas pugnas, digamos, entre los que quieren hacer comercio y las autoridades, y a veces me parece que están soslayando la verdadera participación de la sociedad, están soslayando la participación de las personas que bien podrían hacer aportes e inclusive establecerse como mediadores a veces de puntos distantes, ¿no? Otros conflictos de la misma naturaleza surgieron entre los guías acreditados por la Secretaría de Turismo y aquellos piratas, algunos de los cuales formaron nuevos grupos y se normalizaron para obtener su licencia, a diferencia de otros particulares que hasta la fecha continúan operando de manera informal y ofrecen información disparatada al turismo. Actualmente, los guías acreditados han tomado conciencia sobre la importancia de su actividad como difusores del patrimonio cultural y su conservación. Sin embargo, es necesario mayor control sobre el pirataje, mejor organización de la actividad, el acercamiento de las autoridades y especialmente mayor contacto con los arqueólogos y restauradores del sitio, quienes operan sin ningún contacto con la población local. Pues a mi manera de ver, a lo que yo me dedico, la Secretaría de Turismo no hace absolutamente nada para apoyar a Palenque, no hace nada. Tal vez haga difusiones en el extranjero, pero eso ya es a nivel nacional, ¿no? Pero la Secretaría de Turismo no trabaja. No sé de qué sirven los delegados de turismo, yo no lo entiendo. Nos han prometido desde hace muchos años un verificador, nunca viene. Pero de las obligaciones principales es cuidar los estucos de Palenque, evitar que la gente toque, que viene siendo también la obligación de los custodios, ese es su trabajo, pero también de un guía de turistas es eso, ¿no? O sea, el guía de turistas en determinado momento puede funcionar como un custodio. Bueno, yo considero que las obligaciones de un guía, en primer lugar, es la preparación, también tener la visión de preservar estos lugares, de conocer más, de siempre estarse preparando, tratando de saber más y también de cuidar ese lugar. Hace 30 años era un grupito de 10 guías, actualmente en Palenque hay más de 200 guías prácticamente conocidos y aparte miles de niños piratas que andan ahí.
Entonces la necesidad y la situación pues ya ha cambiado mucho. Y en este caso, por ejemplo, la afectación de la selva, donde cualquiera lleva a cualquier persona a cualquier lugar de la selva, pues es una afectación dramática eso. Pero tampoco nadie los aconseja, nadie los encuadra. Sí, no. Y yo a veces trato de platicar, un día uno le dije, oye, ¿por qué en lugar de ir a la cantina mejor no te vas a comprar un libro? ¿Para qué me dices eso? Dice, ¿acaso eres mi mamá? Digo, pues no, en buena onda no soy tu mamá, pero la neta, le digo, en lugar de irte a gastar en cerveza, mejor cómprate un buen libro para que te prepares. Siento que también tenemos que trabajar más en ese sentido, en términos en estar tal vez más conectados con, es decir, que los especialistas estemos más conectados con estos, digamos, difusores del conocimiento que son los guías de turistas, por ejemplo. En Palenque siempre ha sido una gran discusión sobre esa terrible discrepancia entre lo que nosotros hacemos los arqueólogos y lo que dicen los guías. Eso es algo muy interesante y digno de hacer un estudio específico de por qué es así. Mi percepción personal es de que muchos de nuestros visitantes en realidad es lo que quieren oír, ¿sí? Quieren que los guías les hablen de marcianos, ¿no? Y de metafísica existencial y tonterías, ¿no? Como guía de turistas estamos no nada más para informar la historia, sino también para difundir la importancia de la conservación del patrimonio, de todos los patrimonios culturales, ¿no? Y naturales. Pasamos sobre muchas pruebas al principio para obtener nuestra acreditación. También tenemos que tomar cursos cada determinado tiempo. Tenemos que estar refrendando, considerando que también tenemos que estar trabajando, tenemos que estar yendo a cursos de actualización. Y sin embargo, pues hay gente que no está acreditada y llega y trabaja en el sitio. Nos quita, digamos, nos desplaza un poco de nuestro trabajo, ¿no? Como algunos le dirían, el pirataje, ¿no? Tenemos que estar luchando porque pues hay quienes tienen cierta información y otros que varían, ¿no? Ese es el otro. Y el idioma, ¿no? Por ejemplo, también es un obstáculo. A veces nos visitan gente de diferentes partes del mundo y somos pocos los que hablamos idioma aquí en Palenque. Un poco de organización nos hace falta, ¿no? Por parte de todos los guías de turistas y tanto las autoridades. Hay muy poca relación entre arqueólogos, restauradores y guías de turistas. Con los custodios estamos más en contacto porque nos vemos todos los días, pero los arqueólogos es un poco la información que nos brindan para nosotros poder difundir ese conocimiento a los visitantes. Yo creo que sí sería bueno que hubieran más conferencias porque hay información, hay material para dar más conferencias, no nada más a los guías de turistas, sino a todo el público en general, ¿no? Y den a conocer pues todos sus avances, todos sus descubrimientos arqueológicos y antropológicos. Otro tipo de conflictos sucede entre guías y comerciantes por la comisión de la venta. Se acostumbra que un guía lleve a un grupo de turistas a comprar a determinada tienda establecida o puesto ambulante, y posterior a la compra, el guía exige su comisión, donde la cantidad ocasionalmente provoca discusión. Entre los vendedores a veces se pelean y también a veces artesanos entre guías se pelean. ¿Por qué se pelean entre artesanos con guías? Porque están así, mira, por ejemplo, un guía lleva gente en artesanías y a un guía, si su gente compra 1,000 pesos máximo, ¿no? Y entonces un guía quiere su comisión o una mochada, pero no le van a dar completo el porcentaje, lo que tiene que sacar sobre los 1,000 pesos, y ahí hay discusiones y se discuten. En general, yo en mi caso más o menos tengo buena relación con todos, pero también no hay que involucrarse demasiado porque sí puede uno llegar a problemas. Por ejemplo, en el caso de los artesanos que quisieran obligar a uno a ofrecer sus productos ofreciendo comisiones. Yo en ese aspecto no estoy de acuerdo y no trabajo en ese sentido. Al igual que en otras zonas arqueológicas del país, cientos de niños y jóvenes de comunidades aledañas han dejado de asistir a la escuela, en este caso, para dedicarse a la venta de glifos elaborados a partir de piedra caliza, o bien
para ofrecer su servicio como guías. Ello ha causado la presencia de más vendedores ambulantes al interior de Palenque. Las principales problemáticas de la zona pues son realmente la mayor los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes al interior de la zona y en el área del estacionamiento. Por lo tanto se nos riegan los niños por todos los senderos y todo vendiendo glifos y que es imposible de controlar. La vinculación entre todos los vendedores y eso no es tal, ¿no? O sea, no están realmente organizados, cada quien tiene sus intereses y cada vez este comercio informal que nos agobia se va diversificando y todo, pero no está planeado ni nada, o sea, no hay una integración social, por ejemplo, de las comunidades con el pueblo y todo. Su principal aspecto es el negocio de la venta de las artesanías o alimentos y realmente pues el campo lo han descuidado, o sea, ya los cultivos casi no se realizan, la labor de la ganadería tampoco. Entonces yo creo que eso no hay integración realmente en todas las comunidades alrededor de la zona. De cierta manera pues sí afecta sobre todo el impacto visual que tiene, ¿no? Porque al rato ya la gente no sabe, mejor está viendo aquí las joyerías o está viendo las pirámides. Bueno, para mí tiene su necesidad, pero también tenemos un respeto y también los niños, para mí también es mucho mejor también que deben preocuparse. No todo el tiempo va a estar como ahorita. Algún día, o no sabemos, o 50, 40 o 70 años, no sabemos si va a cambiar Palenque. Algún día Palenque va a llegar con un reglamento. Puede ser, por eso los niños deben preocuparse, a prepararse más, para estudiar más, para que ellos también, para que puedan trabajar. Pero si no están preocupados, pues para mí yo creo que no se va a hacer como hoy, va a ser cambiado Palenque, me imagino que sí. No es raro presenciar discusiones entre custodios y vendedores ambulantes, porque la salida de turistas del área de monumentos está marcada a las 16:45 horas y los vendedores quieren permanecer después de la hora señalada. Y también los artesanos también también a veces se discuten también con los custodios. ¿Por qué se discuten con los custodios? Porque a veces también los que son artesanos a veces no quieren levantar sus puestos acá adentro. La hora en lo que deben salir. A veces la gente de acá afuera apenas empieza a levantar sus cosas a la hora de la salida de 4:45 o hasta las 5 en punto. Y entonces, como vienen turistas y algunos se quedan así, ¿qué es esto? O le llama la atención algunas artesanías y entonces viene un custodio, oiga señores, ya no se puede estar acá porque ya es la hora ya de salir, ¿no? Y entonces, espérenme un poco, dice un artesano, deja que nada más le venden unas cositas a esta persona y ya nos vamos, ¿no? Y ahí empieza a discutirse entre ellos, eso es lo que pasa. Para mí, yo creo que ellos no pueden solucionar porque no hay capacidad. No hay capacidad. Tampoco ellos, si van a hacer van a hacer su propia capacidad. Hay más autoridad más de arriba, entonces quiere decir se queda afectado con problemas. Otro grupo de ambulantes arribó a principios de los años 90 desde Los Altos. Se trata en su mayoría de mujeres y niños tzotziles que terminaron por consolidarse como uno de los grupos que más ha proliferado en la zona y en la cabecera municipal de Palenque. Actualmente, el número de personas dedicadas a la venta de artesanías es tan alto que arriban al sitio caravanas de mercaderes a vender a precio de mayoreo artesanías de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Guadalajara, Michoacán y Guatemala. Este hecho ha derivado en el abaratamiento, deterioro en calidad e incluso el olvido de la artesanía local, es decir, el pirograbado en piel, lapidaria en piedra caliza
y los textiles regionales. Hoy en día las familias que habitan en las zonas urbanas y rurales ven al sitio arqueológico como ese patrimonio, ese valor que solamente es de un valor potencial cuando se le vincula a qué tanto puedo beneficiarme económicamente por la actividad turística. Porque la gente que vendía antes, vendían mucho, porque vendían lo que era la artesanía de Palenque, ¿no? Como la piedra caliza, la madera y también las artesanías como en cueros. Eso lo que era la artesanía típica de aquí. Y entonces empezaron a venir mucha gente de afuera, de Puebla, de México, en otros lugares, traían otras mercancías que no eran de acá. Y entonces la gente compraban eso y las metían acá a vender. Y la gente empezaron todos a tener esa misma mercancía. Y lo que se hace ahorita, que hay mucha competencia y la gente, algunos se discuten entre ellos. Y eso es lo que pasa hoy en día. Otro grupo laboral, constituido legalmente desde hace poco más de 10 años, lo conforman los lavacoches, 12 jóvenes autodenominados guerreros de Pacal, quienes además de ofrecer el servicio de vigilancia de automóviles, se encargan de la limpieza del estacionamiento y de uno de los arroyos que tributa hacia la cascada Motiepá. Los guerreros de Pacal ha sido el grupo menos afectado por el arribo de migrantes o bien por la llegada de un grupo que signifique competencia. O sea, nosotros igual tenemos un permiso aquí para estar trabajando. Tenemos un permiso y también pagamos impuestos también para estar trabajando aquí. Pagamos un impuesto en la hacienda igual. Estamos en un grupo y ahí nos prohibió también que no hay ni un más lavacarro. Estamos contados nada más los que estamos aquí. Por lo mismo que estamos uniformados, pues. Estamos uniformados y estamos con gafetes. Nuestro gafete tenemos otro con este estamos trabajando. Uniformado y gafete para que vea la gente que sí estamos equipados de un grupo sociedad. Pues. Antes no nos dejaba trabajar, antes nos levantaban, no nos dejaba usar al director de aquí, pues. Lo que pasaron aquí y lo que están también ahorita. Y nos levantaban, no nos dejaban usar jabón. Porque ahorita absolutamente toda la lavandería tiene que usar jabón, porque ni una lavandería mira lavando sin jabón. Y aquí nosotros lavamos con jabón y a veces viene el director aquí, nos levanta nuestro jabón, nos tiran. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada de malo, estamos trabajando, estamos luchando. Todo lo que estamos aquí estamos por luchar, no estamos por maldad, trabajamos porque luchamos, no estamos robando a nadie. Estamos aquí, cuidamos al turista, todo el turismo que viene aquí lo cuidamos. Todos sus vehículos, ellos también lo acomodamos y no estamos haciendo nada malo. Y aquí las personas que se portan mal, tanto nosotros como somos un grupo de sociedad, estamos la mitad aquí y la mitad por este lado y la mitad sobre la carretera. Y aquí cualquier cosa, llega a pasar un vehículo, o lo roban, le quitan el tapón o algo, nosotros nos montonamos y lo agarramos, lo entregamos a la administración. Ante la problemática en cuestión, las autoridades competentes nunca tuvieron interés en aplicar un estudio del impacto social y ambiental de los años venideros. Tampoco se recuerda ninguna medida para frenar o regular el ambulantaje más allá de una simulación. Esta política derivó de la cautela con la cual actuó el gobierno federal luego del levantamiento armado en los Altos de Chiapas, de tal manera que esta práctica temerosa en las relaciones de poder generó un vacío de autoridad con respecto a la conservación y administración del patrimonio arqueológico. Desde 1994 entraron los vendedores artesanos, porque desde en el 70, en el 80 comenzaron ya corrían aquí los vendedores. Ya el de 94, como hubo conflicto aquí en Chiapas, y entonces ya no los corrieron hasta la fecha ahora. 94 que fue el STLN, entonces empezó a venir mucha gente
y se apropiaron de la zona porque están apropiados de la zona arqueológica. No dejan que el turismo visite cómodamente, no dejan que el turismo tenga acceso por donde se camina, siempre es un estorbo allá. En la primera década del siglo XXI, el personal de administración y custodia del sitio ya se encontraba rebasado por un problema nacional de orden social, histórico y político. Este hecho se agudizó con el fracaso de un aparato burocrático no especializado para ejercer funciones administrativas, jurídicas, operacionales, logísticas y de investigación social en relación al concepto de patrimonio cultural. Aparato que más allá de la imagen y respeto institucional simbólico, hoy camina sin autoridad y sin herramientas para crear un canal de diálogo con los diversos grupos con quienes coexisten. Hoy en día las familias que habitan en las zonas urbanas y rurales ven al sitio arqueológico como ese patrimonio, ese valor que solamente es de un valor potencial cuando se le vincula a qué tanto puedo beneficiarme económicamente por la actividad turística. Y yo creo que ha habido esta triste, lamentable y digamos inclusive hasta limitante que ha impedido que familias de buena voluntad puedan aportar, puedan manifestarse de manera genuina, de manera honesta para hacer algo por lo que es su patrimonio. Han habido ciertos detallitos ahí, pero con los anteriores administradores no ha habido ningún problema. Nada más fue con el señor Ferrer que siempre hubo cierto distanciamiento y pues siempre nos reprimía y se portaba un poco grosero con nosotros. Y nos ponía que si hay que hacer esto cuando los demás no tenían responsabilidades. Es más, de aquí para allá nadie paga renta ni tienen ninguna responsabilidad ni nada. ¿Sí? Y siempre nos quiso enfrentar con los artesanos del Naranjo y los de López Mateo, cosa que nosotros pues nunca le hicimos ninguna mención de nada de ellos. Hay un dicho aquí en Palenque que en Palenque se puede todo, es un pueblo sin ley. Cualquiera viene, se pone en cualquier lugarcito y empieza a vender y nadie le dice nada. Todo está bien, todo está en orden. ¿Sí? Mi relación ha sido buena porque yo he sido muy respetuosa de todos los reglamentos, de todo, completamente. Entonces, acatar todo. Y ha sido pues un buen plan con todos los administradores. Y actualmente pues no tenemos acceso a la administración porque no hay esa relación como ha habido con otros administradores, con otros directores que nos han invitado a juntas, a reuniones, a plantear alguna cosa. En la actual administración nada, a veces hasta desconocemos quiénes están en la administración. Hay muchos choques, hay muchos problemas ahorita que sobre los artesanos, sobre los guías, porque la administración primero no quieren darle sus áreas o lugar donde los artesanos o los guías pueden vender o pueden ofrecer sus tours como los guías. Mira, yo en mi punto de vista sería una idea si la administración llega a un acuerdo. ¿Sabes qué, amigos o compañeros? Tenemos un lugar para ustedes. Por ejemplo, allá abajo donde está el estacionamiento. Por ejemplo, ahí sería un buen lugar para que también ellos puedan tener sus puestos allá, ofrecer sus tours, los guías, y así estar más tranquilos. Bueno, hay muchas problemáticas, de nuevo la falta de vigilancia, algunos custodios que realmente no ponen interés en su trabajo, falta de más custodios en algunos casos, por ejemplo en el caso del Palacio en las vacaciones, hay 2 custodios, los demás está totalmente desamparado, la gente hace cualquier cosa. Otros problemas, pues mayor problema no hay, la falta de organización a veces,
la problemática del estacionamiento, que provoca muchos problemas a la entrada para estacionarse, para la gente, para poder desembarcar de los vehículos con calma. Es más o menos eso. No siempre ha habido la atención necesaria, adecuada de parte de la autoridad. O sea, Sectur no toma su responsabilidad en frente de los guías. El INA alega que él no tiene nada que ver con la actividad de guía y desgraciadamente los guías están dentro de lo que es el espacio del INA. Pero yo creo que el INA tendría que intervenir más a ese nivel, de exigir la preparación de los guías que van a hablar del patrimonio y también el INA proporcionar también los medios, dar cursos, dar conferencias, poner a disposición una biblioteca que sabemos que existe pero que nadie tiene acceso y que sería muy importante para poder elevar también el nivel cultural, sobre todo de los nuevos guías, los jóvenes, que la mayor parte no tienen un nivel educacional muy alto. Para mí, yo creo que ellos no pueden solucionar porque no hay capacidad. No hay capacidad. Tampoco ellos, si van a ser ellos, van a hacer su propia capacidad. Hay más autoridad más de arriba, entonces quiere decir se queda afectado con problemas. Por eso, esperando él, los administradores de aquí de Palenque, tanto como secretario de Turismo, ahí sí podrá ser conjuntamente a autoridades competentes, quizá podrá llegar un arreglo. Pues yo lo veo que está ya un problema social que se dejó crecer y ahorita para combatirlo pues se necesita también ya hacerlo con más serenidad, con más calma, porque ya son familias enteras que están trabajando, son grupos que se han formado y como no se les dio la atención a su tiempo de cómo irlos formando para que pudieran ellos también, sabemos que hay necesidades para que ellos pudieran hacer su comercio ambulante, se dejó así a la libertad, entonces eso a dejarlo libre, cualquiera venía y se apoderaba de un lugar, cualquiera venía y se quedaba, entonces eso nos ha provocado un gran daño, porque al final también es un daño al patrimonio. En este complejo proceso social de 30 años, el crecimiento ha sido desorganizado. Tanto las autoridades administrativas como la mayor parte de los grupos sociales beneficiados con el derrame económico del turismo son responsables de la imagen de tianguis dentro y fuera del sitio arqueológico, de serios daños al medio ambiente y a los monumentos, todos bajo un reclamo mutuo de pertenencia a un pasado prehispánico, terminaron por limitarse a ofertar y lucrar con el mismo. De repente sí encuentras que está dañado, digamos, el ecosistema, ¿no? Sobre todo la selva, la fauna es muy escasa. Si se camina un poco por la selva se encuentra mucha basura y cosas así que, pues, tal vez es falta de personal, tal vez es falta de recorrer más el área como guardias, como seguridad de la CONAMP o del INA. Yo creo que necesitan recorrer un poco más, vigilar un poco más en la selva para evitar que se esté extrayendo como flora y fauna, así como también dejando basura. La transformación que yo veo es también una medida desorganizada, ¿no?, del crecimiento de Palenque. Tal vez eso ya sea a nivel nacional, ¿no? Pero Palenque, su transformación es tal vez a ritmos exagerados, pues, porque pues ven, no contamos con unos baños decentes, son los mismos baños de hace 30 años. Sí, eso sí es un detallito súper interesante, que tal vez por ahí pues, le toque a turismo, no sé a quién le toque, que siempre salen que no hay lugar. Pues si hay lugar, tú lo ves, mira, vienen bajando, no sé, 1000 turistas, de los 1000 turistas hay 500 damas, hay 2 o 3 baños para uno. Lo único que siento y me duele bastante que están destruyendo este patrimonio, que si no lo cuidamos, mañana nuestros hijos, tus hijos, mis nietos, no van a poder apreciar lo que nosotros estamos apreciando en este momento. La situación alcanzó mayor complejidad en el año de 2006, cuando la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, comenzó a ejercer el cobro para acceder a un parque nacional fantasma. Según la información gubernamental, el Parque Nacional Palenque es un espacio natural protegido ubicado en la zona arqueológica del mismo nombre, creado mediante un decreto expedido el 20 de julio de 1981 por el entonces presidente de México, José López Portillo. Sin embargo, han pasado 25 años sin que se haya regularizado la compra de los terrenos. El pago de 2 cuotas, la de acceso al parque y otra para acceder a la zona sin ofrecer ningún servicio, la prepotencia de los funcionarios encargados del cobro y la falta de un inventario de flora y fauna han generado descontento entre el turismo nacional y los diferentes grupos afectados. Resulta evidente que ante el aumento en el derrame económico del sitio, la Semarnat no pudo contenerse y dejar pasar la oportunidad de aprovechar la industria turística. La CONAN, en realidad, fíjate que es un problema con el turismo, porque llega el turismo de X lugar, de diferentes partes, y paga un boleto. Ese boleto, pues, tú sabes, vale 28 pesos, pero después acá tienen que comprar el boleto arqueológico, lo cual no lo entienden, pues. Si las dos son unas instituciones federales, pues se debería vender el boleto en el mismo lugar, ¿no? A nivel personal, yo también te lo puedo decir, también la CONAN se mete mucho en las comunidades, ¿sí? Está dividiendo a las comunidades. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero dividir, pues yo creo que no es tan bueno, ¿no? Entonces la CONAN está dando un cobro que pues no te ofrece nada. El turismo no lo entiende, pues. O sea, vienen con un brazalete, pensaron que ya pagaron todo y no. Tú sabes que hace un año más o menos todos los grupos de guías hicimos un movimiento pacífico allá abajo, la CONAN, de ahí lo aprovecharon los maestros y también llegaron algunos zapatistas. Hay mucho personal que no está capacitado para recibir al turismo, ¿no? Porque la CONAN viene siendo ahorita la puerta de entrada de la zona arqueológica. Entonces, pues ojalá y la CONAN contratara gente poquito más capacitada, ¿no? Vinieron a hacer decreto, no los pagaron, no los indemnizan, y aquí son unas tierras de primera calidad, y no tenemos ya, como dijo, para trabajar la bondad que teníamos antes. Ahorita hacemos la milpa, lo están vigilando ellos y no los dejan trabajar. Por una parte, en los potreros donde metemos el ganado, pues como se dejaron criar los árboles que según ya iban a pagar, ya está en la sombra, ya no hay pastura, abajo de la sombra ya no sale el pasto. Entonces eso es lo que queremos, que los tome en cuenta el gobierno, en este caso, y lo resuelva, pues. No hay tal parque nacional, no hay, no veo. Yo he visitado otros parques nacionales y hay lugares donde puede la gente llegar a comer, a descansar, donde hayan algunas mesas, donde hayan algunos servicios. Es nada más la cuota y muy mal el servicio del cobro, porque la gente no está preparada para tratar al turismo. Los tratan muy mal, incluso nosotros que somos de aquí recibimos un trato a veces pésimo. E igual el tener dos instituciones, por ejemplo la CONAM y nosotros como instituto, por ahí podría hacerse quizás con el tiempo algún convenio para no hacer dos cobros sino uno nada más, porque eso genera malestar en el visitante. Porque ellos ofertan una cosa, entrar al Parque Nacional, y nosotros es la pura zona arqueológica y está dentro de. Lo que sí es importante conservar el Parque Nacional como tal, porque es un pulmón para el pueblo, para la ciudad y para el estado, y así se va haciendo. Si nosotros destruimos el Parque Nacional, sobre todo lo que es la vegetación, pues no tanto la invasión, sino destruir la deforestación de todo el Parque Nacional. Lo que pasa es que ahorita
Los turistas muchos se quejan. ¿Por qué? Porque le cobran 2 veces, cobran allá y no hay estacionamiento y a veces se enojan con nosotros. ¿Por qué? Porque no es culpable nosotros, culpable uno, los que están aquí, el encargado pues, porque no hay estacionamiento. Y a veces nos pregunta también para dónde podemos estacionar. Pues el estacionamiento solamente de aquí está lleno sobre la carretera para abajo. Podría ser, se estaciona por un museo y ahí se mete usted para la otra entrada. Y mucha gente, pero qué casualidad, ¿qué tal si traemos una familia que no puede caminar? ¿Cómo lo hacemos? Pero ahí sería, aquí en la entrada renta en carriola o andadera y ahí puede usted rentar. El cobro que me hicieron en la parte de inicio está mal porque pregunté y les reclamé que con qué autorización lo hacían y ellos me dijeron que hay una ley, les pregunté sobre la ley y no me entregaron absolutamente nada. Aquí cuando llegué a la entrada me dijeron que este era para entrar a la selva, lo cual no me lo nombraron al inicio y creo que está mal. Por otro lado, para también algunas personas que nos interesa la parte vegetal, pues estaría muy bien, como hay muchas especies de plantas endémicas, pues que tuvieran el nombre para que nos ayudara también un poco a entender la historia vegetal en la región. En especial Palenque es muy bonito, ¿sí? A diferencia de otras, pues mantiene la vegetación, bueno, que es parte de lo que nos interesa, la vegetación. Aunque bueno, sí nos gustaría ver, encontrar que cada especie tenga su ficha, información sobre los árboles que crecen aquí. Es algo que vemos que carece, pero de lo demás está magnífico. Tenemos bastante vegetación, ha sido bastante conservada, anuado a la zona arqueológica, ¿no? Entonces me parece que es una de las que están mejor conservadas y que están conservando también la naturaleza, ¿no? De especial atención es el descontento de los propietarios de comercios, ranchos y ejidos, quienes argumentan que no se trata de un parque, sino de terrenos propiedad privada, de los cuales se tienen escrituras y título de propiedad. Porque el Parque Nacional no está pagado, el terreno, son propiedad privados y están pagando impuestos. Y también a veces los propietarios, como están afectados, no los permiten cortar ni unos árboles para construir sus cercos, sus corrales, y eso el CONAN nos ha llegado a quitarlo, lo embarcan, se los llevan en el administrador. Hace poco, mi estimado Tilo Lara llegaron a quitar sus tablas donde iban a construir su casa. ¿Cómo es posible? Si hubiera ya pagado el terreno, ahí sí la ley para mí sí lo puede afectar. Pero si no está pagado todavía, para mí es como un robo, es como parte de la corrupción están entrando con AMLO, porque no se han pagado el terreno y también nos afecta, también nos quieren tapar ya el camino a que usted lo conoce, y también la brechita que tenemos nos quiere a tapar lo que nadie puede pasar. Estas personas se encuentran conscientes de la importancia que tiene la conservación del patrimonio cultural y el medio ambiente. Sin embargo, se oponen a un decreto nacional de parque que afecta su patrimonio familiar. Especialmente, se muestran descontentos por la degradación ambiental y los abusos del personal de la CONAMP. Además, alegan que la conservación de la flora y fauna que se exhibe actualmente se debe a una preocupación de los propietarios y no representa un esfuerzo de la comisión mencionada, misma que al parecer se ha dedicado a ofertar y lucrar con los recursos ecológicos localizados alrededor de la zona arqueológica. La gente que está aquí, que es pura gente ranchera, pura gente que nació aquí, vive del campo, lleva producto al campo, engorda cerdos, gallinas, produce huevos, produce carne.
¿verdad? La gente que está trabajando en el campo, pues realmente hoy en día creo de la más importante. Por lo tanto, a nosotros nos toca la tarea de conservar mucho, desgraciadamente, ¿verdad? La CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, nos pone algunos candadillos. Antes nos podíamos bañar en el mismo arroyito del baño de la reina, que fue muy histórico, ¿verdad? Porque dicen que ahí se bañaba la reina, ¿verdad? De los mayas. Y nosotros hoy no podemos ni siquiera untar los pies en el agua porque nos cuidan mucho. Pero sí me molesta. Le decía el otro día a uno de los supervisores de la ruina, es increíble que a 300 metros esa agua se vuelva lodo por contaminación de hoteles, con mucho poder económico, con restaurantes. Ahí está el Hotel Resort Palace, ahí está el Chancás, hay muchos hoteles que pues, a lo mejor tienen su tratamiento de aguas residuales, no sabemos. Al presidente de la República, que en ese momento era Luis Echeverría Álvarez, le llegó información de que estos eran grandes montes, preciosos montes. Inclusive mandaron videos donde volaban guacamayos, ¿verdad? Bonitas aves, multicolores. Y eso le encantó al presidente de la República. No, pues decrétenlo rápidamente Parque Nacional, porque este es un parque nacional, para patrimonio cultural. Y realmente si checamos la lista aquí en la relación, somos 40 y tantas personas afectadas en 1.750 hectáreas aproximadamente, de las cuales puros pequeños propietarios. Aquí no hay terratenientes, no hay latifundistas, todos son de 20, 15, 14, 30 hectáreas, máximo 40, ¿verdad? En el cual, si sacamos cuenta de cuántas familias hay, son 42 familias, y en ese momento, ¿verdad? en esa época que pues había esa facilidad de poder mantener tantos hijos, pues yo nada más les digo que nosotros somos 12, por eso les digo todo, ¿verdad? Multiplíquenlo por los afectados y va a ver cuánta gente se beneficiaba o se beneficia con la superficie afectada hoy en día como parque nacional. Yo creo que debo comentar que pues, no hemos recibido ningún tipo de apoyo. Sí nos han perjudicado, no hay apoyo de tipo gubernamental, no hay préstamos, no hay ningún tipo de apoyo, ya que el banco pues tiene, pues según ellos, etiquetado a todos los terrenos que tienen problemas de afectación, y aún yendo en contra de las leyes de la reforma agraria, que tenemos certificado de inafectabilidad, y con todo eso brincaron. Si recorremos toda la comunidad, no hombre, se va a asustar cuánta gente hay en esta comunidad viviendo, y el parque falso, ¿verdad? Denominado o decretado, no existió. Y hoy pues sí nos incomoda la pluma, porque cada vez que viene un visitante, amigo de otro lugar, hay que pagar 27 pesos y no hay ningún tipo de remuneración para la comunidad, ni para los ejidos, ni para la comunidad aquí de la ranchería. Si nos vamos a la terminología de lo que es un área natural protegida, esto está modificado. Por lo tanto, ya no corresponde a una área natural protegida, porque esas solamente son cuando son vírgenes, según la ley lo marca, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que aquí estamos actuando de muchas maneras, en descompás, el gobierno con nosotros, y nosotros no estamos muy de acuerdo con lo que hace el gobierno, porque por muchas razones, pero desgraciadamente no hemos sido escuchados. Tenemos un amparo desde el 80, que nos ha costado mucho dinero, y por eso ya no nos han corrido, pero lo ideal sería que se arreglara. Y la pregunta es si nos gustaría, claro, que esto se arreglara pronto, lo más posible, y que todos salieran beneficiados, porque la gente no la podemos llevar a Palenque, a la ciudad hoy, está acostumbrada a las gallinas, a los puercos, a los caballos, a las vacas, a los cultivos. La lleva a una ciudad, pues sería un problema social más adelante. Y no nos gustaría vender, al contrario, recibir apoyo y mantener, ¿verdad?, los árboles, cuidar los maderables, cuidar los que dan sombra, oxígeno, etcétera, etcétera. La CONAM como institución tiene mucha función, tiene mucha obligación, diría yo, de poder coordinar programas de apoyo, de reciclaje, programas de mantenimiento de praderas, apoyo a productores con alimentación para el ganado, para no tener pastoreo extensivo, sino intensivo o semi-intensivo con alimentación. En lugar de 100 hectáreas tener 10, pero con los mismos animales. En lugar de 100 hectáreas para 100 animales, 10 hectáreas para 100 animales, ¿no? Y eso pues el gobierno debe saber de programas y proyectos, y si no, que nos apoyemos todos y sacar adelante a las comunidades. Y el programa de parque pues puede mantenerse. Por lo tanto, nosotros nos afectaron por colindancia, o por desconocimiento, o porque creo que había interés de por medio de otros gobernantes u otros políticos de vender o comprar tierras, a hacer arreglos allá en la cúpula y poder abaratar costos y ganar buenas utilidades, ¿no? Pero parece por allá anduvo
la cosa, porque se comentaba de un club mediterráneo, que era un grupo de japoneses, ¿verdad? Que venían a hacer hoteles con cascadas naturales, ruido por allá, como los que trabajan, fabrican Shelhai, Escared en Quintana Roo. El 81 que comenzamos a luchar, que vino el decreto, comenzaron a engañar los que los iban a pagar, y al último no los pagaron, ¿sí? Al último ya vino una orden que desocupáramos, y si no lo hacían ellos por la fuerza. Y así hemos vivido engañados todos estos años, desde el 80 para acá. Ahorita hacemos la milpa, nos están vigilando ellos y no los dejan trabajar. Por una parte en los potreros donde metemos el ganado, pues como se dejaron criar los árboles que según ya iban a pagar, ya está en la sombra, ya no hay pastura, abajo de la sombra ya no sale el pasto. Entonces eso es lo que queremos, que los tome en cuenta el gobierno, en este caso, y lo resuelva. Queremos el Parque Nacional, es cierto que nadie está en contra del Parque Nacional, pero también el gobierno que tome en cuenta que esto no lo regalaron, esto lo hemos trabajado nosotros, y a dónde vamos a... Yo, por ejemplo, ya soy de la tercera edad ya bien avanzada, todas las cosas aquí estaban en buen estado, antes de que viniera el decreto. Porque ahorita ves cómo están todas las aguas de Michol contaminadas. Todas las aguas están sucias. La de acá, un arroyo acá, el de Michol igual. Y eso no lo toma en cuenta la autoridad. De restaurantes y todo eso, sale toda esa agua sucia ya para acá. Ya el agua limpia que tenemos, la que viene acá de la sierra, la que baja de allá. Pero ya todas esas aguas están contaminadas, todo eso. Quien protegió la selva fuimos pues nosotros, pues, sí, la gente de aquí, o sea, lo que son comerciantes, guías, custodios. Con el CONAM, eso sí, no estoy de acuerdo de lo que están haciendo. Mira, no sé si ya fueron aquí en la cascada Motiepa. En esa cascada construyeron según una rampa. Pero esa rampa a mí no me gusta, porque eso no es un lugar para hacer muy moderno, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención tener un caminito, una brecha abiertos, ¿no? Hace poco, fui muchas veces allí cuando ya estaba la rampa, y entonces algunos turistas que llevamos allí y te preguntan, oye, ¿hasta dónde podemos ver un tucán? ¿Dónde podemos ver un sereque? ¿O dónde podemos ver un faisán? Y la gente te pregunta, no, pues que vamos a ver más adelante. Y ya no puedes ver nada. ¿Por qué? Porque ya los animales le vas invadiendo su territorio, le vas invadiendo sus lugares. Por eso ya los faisanes, como aves exóticos que hay de la selva, ya ni salen allá porque le tienen miedo una rampa ahí de color blanco, y esos animales no les gusta, no es como una vista bonito para ellos. Ahorita ya en la selva, si caminas ahí ya no ves nada, muy probable puedes ver ahí una manada de monos, pero muy poco, y hay mucha gente que quejan eso, como turistas que se quejan y llevan un guía, oye, llévame allí para ver, y sí, llevan, pero no ven nada. CONAM puedo hablar también, como ha habido muchos problemas con mi pueblo, tanto como el Naranja. Bueno, hace como un año la gente de allí no podían cortar árboles ni cortar acahuales. El CONAM les había prohibido que no podían cortar esos árboles. Oiga, pero si esto es mi parcela, yo puedo trabajarlo. Es como tú trabajas, tu trabajo es cuidar la selva. Ese es tu trabajo, pero no tienes que venir acá a discutir conmigo porque esta es mi parcela. Tú trabajas allí y tú comes allí. Y yo también tengo que trabajar mi tierra para que yo pueda comer. Y eso es lo que se discutía la gente hace como un año y medio. También el Parque Nacional no los deja pasar la leña. A veces lo quitan, lo den unas varitas para llevar, para construir,
en la ciudad de Palenque, hasta ya ahí lo quitan. Para mí eso no debe ser eso, porque es para útil, no es para negocio. Si fuera para negocio, ahí sí, para mí no afecta nada. ¿Sí? Eso todo el Parque Nacional. ¿Sí? Y también el Parque Nacional para mí, yo creo algún día van a llegar los dueños, porque no es de México. Son los extranjeros, los grandes empresarios. Para mí es como que lo van a privatizar, el gobierno algún día lo van a vender. Eso para mí, sí. Ante las problemáticas ya mencionadas, desde hace varios años, las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y las distintas secretarías de gobierno estatal y federal plantearon la construcción de un complejo de servicios turísticos y comerciales frente a la caseta de la CONAM, espacio que suponen podrá albergar en armonía a todos los grupos en disputa, bajo la premisa de que si es más grande el espacio, habrá lugar para todos y de manera ordenada, dado que esta propuesta no está consensuada por todos los grupos en disputa. Han surgido opiniones encontradas y ya se vislumbra otro conflicto social por la lucha de un espacio para ganarse la vida. No nos ha llegado ninguna invitación, ni comentario, ni sabemos cómo está la situación de los locales allá abajo. Lo único que sabemos es que tiene más de 20 años que nos dicen que nos vamos a bajar allá y hasta ahorita nada. No nos han venido a traer una invitación y yo creo que ni lo harán, porque no nos toman en cuenta. No se platica para hacer un planteamiento de beneficio a la zona o a nosotros mismos. No hay, no pasamos nada más a veces del saludo, buenos días, buenas tardes, pero no hay un acercamiento. Cuando de repente necesitamos reunirnos, sí, corremos todos desesperados, buscándonos y todo, pero no hay apoyo, no se logra esa integración, no hay tal integración. Consenso no sé si se haya hecho. A nosotros como guías tenemos que pues, acatarnos a lo que digan las autoridades. Pero yo te lo podría comentar, Joshua, tú eres un joven. Desde que yo llegué por aquí en los años 80 ya se hablaba del aeropuerto, que ya venía. Lo mismo pienso yo también ahora de esas nuevas instalaciones. Lo mismo pienso, ¿eh? No creo que estén las autoridades midiendo o haciendo algo para realmente hacer este movimiento bien hecho. No, yo estoy a favor de que se baje la caseta en la CONAM. Sería la única manera de poder preservar el núcleo central de Palenque, que está afectado por la basura, por cientos de gente que están ahí diario, los niños que corretean, los turistas que entran por cualquier lado de la selva. Entonces yo considero que si queremos realmente proteger la selva y el sitio, pues tiene que tener una ley definitivamente que se cuide día y noche. Mientras toda la gente que esté acá arriba en su momento obtengan un lugar allá abajo también, yo no creo que vaya a haber ningún problema, pero si no, yo creo que la gente sí se va a quejar, ¿no? De nuestra parte, pues estamos siempre viendo la posibilidad de tener un módulo, ¿no?, donde podemos ofertar nuestros servicios, así como también brindar información turística. Ya las instalaciones allá abajo, no sé cómo se vayan a distribuir, pero tienen que darnos un lugar para todo. Pues de aquí, tanto como nosotros, somos un grupo de sociedad. Tanto como si nos bajan para allá, también nos tiene que dar un área también donde vamos a trabajar como aquí. No es importante tampoco que nos van a dejar afuera, porque también nosotros somos un grupo de sociedad, tenemos un permiso, eso nos tienen que respetar igual, porque cualquier persona tiene permiso, tiene que respetar. Nosotros tenemos acta constructiva, pagamos un impuesto. Aquí en total nosotros somos un grupo, ya aquí todos nos conocen bien, todos estamos registrados, los 12 personas. Y cuando nosotros nos van ahí abajo, primero vamos a llegar nosotros, que nos dieran nuestro área donde vamos a trabajar, como aquí, como siempre, lavando carros. ¿Por qué? Porque si nosotros bajamos, es como de aquí estamos nosotros trabajando, siempre lo tenemos limpio el estacionamiento, por lo mismo se va a hacer allá. Nosotros nos vamos a encargar todo el estacionamiento, limpiar, tener limpio, mantener limpio, pero también pueden, como uno, tanto como director de aquí, nos tiene que
respetado y dar nuestro lugar donde vamos a llegar, para que así no tengamos ningún problema. ¿Por qué? Porque tanto como un grupo se tiene permiso, se tiene que respetar a lo que es, porque tampoco nos van a venir a decir que ya no nos van a dejar lavar carro, ya no nos van a dejar a chambear ahí, porque no es justo, porque nosotros igual somos un grupito, igual que tiene tiempo que estamos chambeando aquí. A lo largo del tiempo, ha sido evidente la ausencia de las autoridades municipales en los conflictos ya mencionados. Más allá de usar motivos iconográficos mayas en los logotipos de cada trienio, el Ayuntamiento de Palenque ha mostrado indiferencia con el sitio arqueológico. Esta indiferencia ha permeado a hoteleros, restauranteros y agentes de viaje, cuyo único interés es aprovechar la derrama económica del turismo. En el pueblo de Palenque no es raro encontrar niños y adultos que nunca en su vida han visitado la zona arqueológica, ya sea por indiferencia o porque las campañas de promoción del sitio a nivel nacional, estatal y municipal están orientadas casi exclusivamente a la turistificación y no forman parte del programa educativo nacional. Mucha gente en ocasiones que no se da la oportunidad de venir, no tiene ¿cómo podría decir? Como no vienen, no tienen esa importancia ni se dan cuenta de lo importante que es. Hay mucha gente en Palenque que sí sabe, pero también hay otra tanta que no tiene el conocimiento de la cultura y de lo que es la zona arqueológica y de cómo vivieron los mayas en esa época. Quizás porque no hay la difusión dentro del mismo pueblo. Creo que la difusión está más dada hacia el exterior. Aquí en el pueblo no hay algo realmente que identifique la cultura maya dentro del pueblo. Todo está aquí. Por ejemplo, el museo está aquí en la zona. Tienes que venir a la zona como parte para entrar. Pero allá en la ciudad no hay nada que identifique realmente a algo de la cultura maya, a excepción de los arquitos que pusieron en la presidencia, pero pues no es representativo realmente. Con el ayuntamiento pensaría yo también acercarse con algunas escuelas, algunos centros educativos, porque creo que el interés vendría desde los niños, desde la formación de ellos, porque el ayuntamiento lo que puede hacer es darle difusión y dejar cartelones, ese tipo de cosas. En cambio, estar más cerca de las escuelas, que en sí hay algunos talleres, pero yo le veo poca difusión a todo esto. Sí hay talleres para que se dan dentro de la misma zona arqueológica de aquí de Palenque, pero se necesita más difusión de esto. Creo yo que en las escuelas, desde escuelas en nivel básico sobre todo, no tanto en niveles medios y superiores, sino en nivel básico, tengan más conocimiento desde pequeños de lo que es la cultura maya y la zona arqueológica de Palenque donde se encuentra. Desafortunadamente, creo que los ciudadanos, que las familias, y hablo mejor en términos de familias, que las familias que hoy están asentadas en Palenque, y hablo en todo el territorio que circunda al sitio arqueológico, inclusive al patrimonio arqueológico, tienen una relación con el sitio más vinculado hacia lo económico. Si en estos momentos se dijera a la gente que hay que hacer algo para rescatar, para trabajar sobre el sitio arqueológico, creo que lo verían más en función del rendimiento económico que propiciaría el turismo, hacer un verdadero compromiso con la defensa de este patrimonio. Hay una enorme responsabilidad de los que aquí nacimos, de los que aquí vivimos, por conservar este patrimonio, por hacerlo nuestro cada vez más. Ante este panorama, no todo está perdido. Un centenar de personas que coexisten a diario con el sitio arqueológico, especialmente aquellas que tienen entre 20 y 40 años viviendo con y del lugar, han mostrado su preocupación por la desintegración social y el caos que ocasionalmente llega a imperar en Palenque. Hay mucha división, hay mucha envidia, falta mucha organización. Ahorita se niveló un poco porque hay varios grupos que más o menos se llegan a tolerar, pero todavía
falta mucho de orden. Ha habido fricciones, lógicamente, porque también es un, pues me imagino que es algo que se le salió de las manos del control a ciertas autoridades, pero yo pienso que cada vez se han tratado de estrechar un poco más. Son varias las problemáticas causadas por el proceso de patrimonialización y el impacto turístico que ha tenido la zona arqueológica. Constantemente se habla de la necesidad de difundir con efectividad los trabajos de investigación y conservación arqueológica más allá de medios especializados, de ofrecer mejores servicios al visitante y a la población local, de frenar el ambulantaje al interior del sitio, de solucionar el problema de la tenencia de la tierra, tanto en la zona arqueológica como en el llamado Parque Nacional, y en general de la necesidad de un acercamiento respetuoso y la construcción de un canal efectivo de comunicación entre las autoridades competentes y los grupos relacionados. Otro de los aspectos o otra problemática pues es la tenencia de la tierra, ¿no? La tenencia de la tierra que pues falta mucho que tramitar, falta mucho eso, pero realmente pues esto ha estado un poco frenado por la falta de presupuesto para comprar terrenos y porque la mayoría de los dueños de los terrenos pues se han amparado, ¿no? Entonces esa problemática hay que irla destrabando poco a poco. Pues Palenque, si continuamos así, vamos a tener que pasar sobre vendedores, va a ser una sobrepoblación en cuanto a vendedores, guías, que están creciendo en número infinitamente, pues han llegado bastantísimo, ¿no? Bastantes gentes, que esto es la problemática mayor, y yo creo que en unos 20 años, si no se controla esto unos 3, 5 años más o menos, va a ser un caos el poder venir a visitar Palenque. No hay servicios. Tenemos, por ejemplo, puedo hablar de los sanitarios, de los baños. Desde, ¿qué será? 30 años, más 40 años que estoy aquí. Son exactamente los mismos servicios sanitarios para muchísima gente que viene. Cada año se incrementa los visitantes y los servicios son muy malos. Las relaciones han sido no muy buenas, con los arqueólogos muy buenas, pero con los directores a veces no muy buenas porque de repente no suben, no están en contacto directo con la gente, ¿verdad? Pero en realidad de dirección pues hay siempre roces con diferentes guías, ¿verdad? Porque siempre ha sido el autoritarismo, haces esto o no haces esto. Administraciones en determinado momento, la administración, uno respetando las reglas del checador para ver, pues la autoridad a nosotros en determinado momento no se mete con nosotros. Actualmente, si no todos, una buena parte de los custodios, artesanos, guías, operadores de transporte público, lavacarros y personal administrativo han externado su preocupación por las diversas problemáticas que afectan la conservación del lugar y coinciden en que el aprovechamiento de los recursos que genera la visita a la zona arqueológica no está peleado con el respeto, valoración y carácter educativo del pasado prehispánico, más allá de un uso comercial, radical o de una simulación patrimonial. No menos importante sería que el turista que visita Palenque considerase estas premisas, porque cada vez es más frecuente la visita de ocio y menos frecuente el aprendizaje del pasado prehispánico como herencia cultural. Los turistas de los comentarios reconocen que el lugar está atendido, o sea, está limpio, los jardines están bien, a veces lamentan un poco la falta de protección de los monumentos, en el aspecto que todo el mundo toca el estuco, no se preservan los pisos de estuco, y la presencia de todos esos vendedores que también echan a perder la atmósfera del sitio, definitivamente. Nos hace falta, sobre todo al turismo mexicano, es respetar las indicaciones dentro de la zona, porque se viola mucho todo, por ejemplo, áreas de no pasar, horarios,
todo ese tipo de cosas no son respetadas y eso nos crea problemática con el visitante. Bueno, el punto de convergencia es este estacionamiento, que aquí nos vemos, aquí convivimos, pasamos las temporadas bajas, las temporadas altas, los problemas que ha habido. En realidad casi nunca toman en cuenta las opiniones de la gente que hemos vivido aquí hace algunos años ya, ¿no? Estamos para servirles, lo que se puede, ¿no? Claro que sí. La riqueza que debe tener un sitio como Palenque está precisamente en encontrar soluciones y sobre todo propiciar que la gente haga más suyo el sitio. ¿En qué medida podemos defender este patrimonio? Pues yo creo que en la medida en que cada quien lo sienta suyo. Bueno, yo creo que más comunicación es lo que hace falta entre todo el mundo, empezando desde lo más abajo, que no requiere tanta administración, pero al fin y al cabo todos pertenecemos a la misma área de trabajo, pero sí empezando desde lavacarros, niños que venden artesanía, gente que vende aguas y refrescos, y después los guías de turistas, los custodios, la administración. Yo creo que falta un poquito de comunicación por ahí. Lo lucrativo siempre va a estar ahí, siempre va a ser ahora sí que la parte en que más se van a orientar, pues en este caso las instituciones del gobierno, ¿no? Pero esa parte que tienen que cuidar mucho es en sí el ecosistema, ¿no? Yo pienso que sí les hace falta un poco más de atención a eso, ¿no? Como, no sé, un tratamiento de aguas residuales para los baños, cosas así, ¿no? Que los artesanos, los productores, todos se unieran al mismo gobierno, se uniera para conservarlo, pero equitativamente. O sea, que no me compren camionetas 4x4 para la institución o que lo manden para campañas políticas de PRIM, PAN, PRD, quien fuera, sino que sea para la gente que vive en la comunidad, la gente que quiera progresar bien socialmente, no siendo bandido, asaltando gringos, asaltando turistas. Las generaciones actuales yo solo pido de que ojalá y valoren toda esta gran riqueza que nos han dejado nuestros antepasados, así como la valoraron las generaciones pasadas. Cuando tropezamos o topamos con una persona que por más que se le está indicando las medidas a seguir en el sitio, no las cumplen. Cuando las personas se ponen groseras y no valoran la cultura, eso es lo que más sufre o pasamos a diario como custodios, como servidores de este sitio. Nosotros como servidores públicos, como trabajadores de este sitio, nuestra misión más que nada es preservar, conservar y difundir nuestra cultura. A mí me llena de orgullo, porque soy nacido en Palenque, crecido en Palenque, hoy trabajando para la zona de Palenque, es un gran orgullo para mí. Tenemos también necesidades grandes que hay que ahora sí que atacarlas y que salgan a flote, como es que no tenemos un estacionamiento para nuestro vehículo, de la gente que visita. No tenemos así que suficientes baños, los servicios que para la cantidad de gente que nos visita, que no lo hay, y siempre pues, están queriendo esa necesidad de que se vayan cubriendo. Ya sé que no está dentro de nuestras manos, sino de instituciones que tienen que salir, ahora sí que a dar la cara por ello, ¿no? Pero en todo lo general, Palenque me gusta, Palenque ha crecido, Palenque ha seguido las investigaciones, Palenque se ha difundido a nivel mundial. Entonces, ¿a quién le pertenece el pasado prehispánico? Bueno, el pasado prehispánico nos pertenece a todos los mexicanos, ¿no? ¿Sí? O sea, somos mexicanos, somos algunos, como dicen, caslán o mestizos, otros son de origen indígena, pero nos tocan a todos los mexicanos. Pues pienso que le pertenece en primer lugar a los herederos de la cultura maya, las poblaciones indígenas alrededor, que también que más son mayas y faltan mucho de educación y a veces son los primeros en afectar su patrimonio por falta de preparación, pero también le pertenece a la nación como país, pues México, y sus cosas más importantes precisamente su patrimonio cultural, que es muy extenso y muy variado, y por último lugar pues también le pertenece a la humanidad,
porque dentro de los estudios mayas pues se han agrupado gente de cualquier nacionalidad, de cualquier país, y ese amor de los mayas o esa pasión de los mayas le toca a mucha gente que no hemos nacido aquí, pero que tenemos aquí el corazón. A las presentes y futuras generaciones, a todo aquel mexicano, a toda persona que ama ir y venera este sitio, la cultura en sí. Listo. El pasado le pertenece pues a todos los mexicanos. Aquí todos somos mexicanos, todos nos interesa el pasado, todos nos interesa nuestra historia. Hay grupos que están alrededor, que se sienten dueños del lugar, pero yo siempre les he dicho, no, aquí todos tenemos un derecho, tanto tú como yo. Debemos de cuidarlo, debemos conservarlo, y todos somos de la misma especie, somos mexicanos. Y a nosotros nos corresponde hacer toda esta gran, ahora sí, conservación que debemos de hacer para que esto no se acabe, porque esto nos da de comer, nos da para vivir, y no solamente eso, al contrario, esto beneficia directo o indirectamente a todo el mundo, le digo. Entonces nosotros lo debemos seguir conservando, seguir en esta lucha constante.